Señor Leonel Alexis Rodríguez, bienvenido a esta jornada de propuestas organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático, en el contexto del proceso de elecciones primarias hacia las elecciones generales de 2019. El propósito de esta jornada es ofrecer a los aspirantes del PRD al cargo de Presidente de la República una oportunidad para dar a conocer su visión política y sus propuestas a la membresía y a la comunidad en general para lograr las metas del partido que se identifican en el Plan Visión 2050. Nos proponemos de esa manera generar un amplio debate sobre las propuestas y la visión tanto del partido como de nuestros candidatos. Nos acompaña en esta ocasión la distinguida periodista Ana María Pinilla, a quien agradecemos su gentil participación. Tendrá usted 3 minutos para una presentación inicial. Al término de la misma, la periodista Pinilla formulará 5 preguntas relativas a temas vinculados al Plan Visión 2050 del partido, así como a temas de interés nacional. Para contestar cada pregunta dispondrá usted de 4 minutos. De no utilizarlos en su contestación a cualquier pregunta o de manera total, la periodista podrá hacerle preguntas que usted podrá contestar haciendo uso del tiempo restante. Sus comentarios deben ajustarse a lo dispuesto en el reglamento de debate para este ejercicio y al Código de Ética Electoral del partido. Agotado el periodo de preguntas y repreguntas, podrá usted hacer uso de la palabra por 4 minutos para dirigir un mensaje de conclusión. Lo invitamos entonces a iniciar ahora su presentación inicial de 3 minutos. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad que me están brindando, oportunidad que valoro porque soy parte de un partido que es ampliamente democrático y una persona como yo, un hombre común, nacido en una comunidad rural, dedicado junto a mi esposa a construir un hogar ejemplar, valora mucho esa oportunidad que el Partido Revolucionario Democrático nos está ofreciendo. Nací y crecí en una comunidad rural, como ya dije, del interior de la República. La adversidad económica me obligó desde muy niño, de los 10 años, a trabajar para poder hacerle frente a mis estudios escolares, primero en la primaria y luego para enfrentar los compromisos en la universidad. Hasta donde yo he llegado, hasta donde hemos llegado, el camino ha sido importante. Siempre he creído que el éxito no se mide por los logros, sino por las adversidades que enfrentamos. Y bajo ese precepto, bajo ese concepto, es que nosotros hemos decidido en estos momentos aspirar al cargo más importante de la nación, al de Presidente de la República. Nosotros somos panameños ciudadanos comunes que por 24 años hemos estado participando elección tras elección. Pero ¿qué tipo de participación hemos tenido? Hemos sido electores, hemos estado eligiendo personas. Y por primera vez nosotros estamos dando ese paso al frente, con el objetivo de que no solamente seamos electores, sino que seamos las personas a elegir. Bajo ese concepto es que nosotros hemos dado ese primer paso. Un paso que hasta aquí, hasta donde hemos llegado, ya es un logro. Me decía hace poco un compañero, diste el paso al frente, y eso es importante. Y lo valoramos, lo apreciamos. Ojalá que en las próximas primarias del PRD haya mucho más personas como nosotros que estén dispuestas a dar ese paso. Porque en el partido, un partido tan grande, de 560.000 personas, hay muchas personas como nosotros que tienen la capacidad para enfrentar este gran reto, aspirar a ocupar el cargo más importante de la nación. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. Gente común aspirando a gobernar el país. ¿Estamos preparados para hacerlo? Claro que sí estamos preparados para hacerlo. Así que para eso estamos aquí, para responder las preguntas, tal como nos lo enseñó el general Omar Torrijos. Es necesario que nosotros
nos digamos las cosas como deben ser. Es mejor una verdad patriótica que una mentira agradable. Y para eso estamos aquí. Muchas gracias. Vamos a... Gracias, Rodríguez. Vamos a pedirle a la periodista Pinilla que formule la primera pregunta. Ok, muchas gracias, Leonel. Bienvenido. Gracias. Tu intervención inicial es muy interesante. Gracias. Marcas que te insertaste desde muy pequeño en el ámbito laboral, económico, ¿no? Sabemos que hay una desaceleración económica durante los últimos años y que eso ha afectado a la pequeña, mediana empresa, o sea, a los emprendedores. Según lo que propone la Visión 2050, lo que tú has vivido, ¿cómo, o sea, o por lo menos qué acciones llevarías adelante para mejorar esta situación? Es decir, para brindarle las situaciones, el escenario adecuado tanto al pequeño y mediano emprendedor en materia económica. Eso es importante resaltarlo porque hablamos de que el 45% de los trabajadores son informales. Yo veo eso como una desventaja, ¿sí? Algunos lo vemos como una desventaja, pero también tenemos que verlo como una ventaja. ¿Por qué una ventaja? Porque quiere decir que si el 45% de los trabajadores son informales, ahí tenemos un potencial. Ese potencial nosotros tenemos que aprovecharlo. Son personas que están dando pasos importantes para salir adelante, desde su propia iniciativa, desde su propia perspectiva. El ser informal no es malo. Lo malo es que esas personas crecen en un ámbito en donde les faltan herramientas para llegar a la formalidad. Y esas personas informales están en la capacidad de generar trabajo. De trabajo no solamente para ellos, sino para otras personas. Entonces nosotros como Estado tenemos que tener la capacidad de darle a esos emprendedores, son informales sí, pero son emprendedores también. Yo lo veo desde la perspectiva positiva. El informal es una persona que es un emprendedor en potencia. Y esa potencia nosotros tenemos que sacarla a flote. El Estado tiene que garantizar que esas personas tengan las herramientas para dejar de ser informales y convertirse en microempresarios y medianos empresarios. Y esas herramientas tienen que ver con el conocimiento. Porque la gente tiene la actitud, esa gente tiene la actitud, quiere crecer, quiere echar para adelante el país, tiene las ganas, tiene el ánimo. Casualmente nosotros somos emprendedores. Mi esposa y yo tenemos una microempresa familiar. Nosotros vivimos de eso, mantenemos a nuestra familia. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque había una situación. Nosotros vislumbramos hace 10 años atrás una realidad que iba a darse con el oeste. Y es la realidad que viven miles de familias en el sector oeste del país. ¿Y cuál es esa realidad? Los tranques. Vivimos los ciudadanos del oeste metidos en un carro 3 horas para ir y 3 horas para venir. Eso es todos los días. Entonces, en ese sentido, disculpa que me desvíe del tema, en ese sentido nosotros vislumbramos esa situación y decidimos emprender. Pero nosotros, como ciudadanos que ya hemos vivido esa realidad, tenemos la capacidad de poder darle a las personas emprendedoras las herramientas necesarias para que dejen la informalidad. Son informales sí, pero también son emprendedores. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Ejemplos claros, nosotros conversamos día a día en nuestra vivencia cotidiana con personas emprendedoras que tú los ves detrás de una carretilla de raspado, por ejemplo, que ganan 60, 70 dólares al día y tú te sorprendes. Te sorprendes porque tú lo ves ahí sudándola con la toalla en la cabeza, pero son personas que están generando incluso mucho más dinero que el trabajador formal. Y esa persona le está dando trabajo a otras personas. Tenemos que darle las herramientas a esas personas. Tenemos que darle conocimiento. Esas personas tienen que aprender a hacer declaraciones de renta. Esas personas tienen que aprender a manejar sus finanzas, ¿sí? Porque manejar las finanzas es importante. Y si nosotros logramos que esos emprendedores, esos informales, adquieran ese conocimiento, entonces nosotros estamos dando pasos importantes
para bajar la informalidad como lo está planteando la Visión 2050. Bajarla del 45 al 10 o 20%. ¿Sí? Esa es la meta al 2050. Esperemos nosotros que podamos dar los primeros pasos para que esa meta se logre en el menor tiempo posible. Y tenemos que arrancar por ahí. Muchas gracias, señor Rodríguez. Edita, la próxima pregunta, por favor. Sí, bueno, entrando ya en materia social, y mencionaste el asunto de el apoyo económico, el apoyo en herramientas de educación. Las dos últimas administraciones han elevado los subsidios y eso ha sido criticado por la clase media en particular, que siente que sus impuestos no están siendo invertidos de manera eficiente. Entonces, en este tema, ¿cuáles serían los métodos o los instrumentos diferentes a un subsidio para ayudar también a salir de la pobreza, o propones que se sigan utilizando los subsidios? Bien, 700 millones en subsidios en un año es una cifra importante, pero cuando tú tienes un presupuesto de 20.000 millones de dólares, se podría decir que es una cifra insignificante, podría decirse, cuando tienes 21.000 millones de dólares en presupuesto. Dicen algunos periodistas que el subsidio la mayor parte del subsidio se lo llevan los hogares panameños, el tanque gas, el bono solidario de vivienda, que son $10.000, antes era $5.000, que inició en la era de Martín Torrijos, ahora son $10.000. Para mi concepto, desde la visión del hombre común, yo siendo un hombre común, eso no es cierto. Esos subsidios realmente no todos están llegando a los hogares panameños. Pareciera que sí, pero no es así. Vamos a hablar del bono solidario. El bono solidario son $10.000 que se le reconocen a las personas que adquieren una vivienda por debajo de un valor de $50.000, $60.000, no manejo el valor real, pero ese bono solidario de $10.000, que es un subsidio a la vivienda, ¿a manos de quién queda? ¿A manos de quién llega? Llega a las manos del que construye la vivienda, pero no llega a las manos del que recibe la vivienda, del que va a vivir en esa vivienda. Entonces eso tiene que cambiar. Yo hice mi casa, por hablar del subsidio exclusivamente de la vivienda, en un periodo en que el subsidio de los $5.000 existía. Yo hice mi casa con $40.000. Para cualquiera, una casa de $40.000 es una casa medianamente pequeña, ¿sí? Pero nosotros tiramos tanto el dinero para la construcción de esa casa que nosotros podríamos haber tenido derecho a recibir ese subsidio. Pero ¿por qué yo no recibí ese subsidio? ¿Por qué mi familia no recibió ese subsidio, que en ese entonces era de $5.000? ¿Por qué? Porque el subsidio solamente se le está entregando, el bono solidario de vivienda solamente se le está entregando a aquellas casas que son construidas por una empresa y que las recibes ya sea de una barriada, de un proyecto habitacional. Pero si tú mismo pides un préstamo y tú mismo haces tu casa, tú no estás recibiendo ese subsidio. Pero entonces usted propone que ese dinero llegue a las manos de las personas, pero ese dinero tiene que llegar a las manos de las personas, de los que van a vivir en esa vivienda. Y nosotros tenemos también que impulsar que la gente aprenda a construir su propia vivienda. Nosotros tenemos muchos proyectos habitacionales que son subsidiados por nosotros y parece mentira, y eso tenemos que trabajarlo. ¿Por qué razón, si tú vas a recibir un subsidio de $10.000 para cubrir los costos de la construcción de una vivienda, por qué tú vienes y le subes el valor a la vivienda? Cuando tú vas a ver, la casa que costaba $60.000 la estás vendiendo en $70.000. ¿Para qué? Para igual recibir los $60.000. Eso es deshonesto. Eso es deshonesto. Eso es jugar con los dineros del Estado. Es jugar con ese subsidio. Y eso ha estado pasando con el subsidio del bono solidario. Ha pasado en muchas ocasiones. No digo que todos los empresarios lo estén haciendo, pero sí sabemos que en algunos casos lo hacen. Le suben el precio al valor de la casa para que el subsidio quede en nada.
igual reciben el bono solidario de los 10.000 dólares. Entonces la propuesta va por ahí. Ese es uno de los cambios que nosotros haríamos, porque el tiempo no nos da para hablar del resto, pero entonces nos estamos enfocando en uno que afecta a muchas personas, que es el bono solidario de vivienda. Gracias, señor Rodríguez. La próxima pregunta, por favor. En cuanto a temas políticos, el sistema político panameño, los partidos políticos están siendo muy cuestionados. No hay confianza de la mayoría de la sociedad hacia los partidos tradicionales, se puede decir de alguna forma, ¿no? ¿Qué propone usted para reformar el sistema político? Definitivamente que nosotros tenemos una carencia en estos momentos. La gente, como tú lo mencionas, no está confiando en los partidos como tal, por todas las situaciones que se han venido dando. Sin embargo, el PRD es un partido que siempre está innovando. Fue el primero que introdujo las primarias a su membresía, o sea, fue el primero que trajo las primarias para escoger a sus candidatos. Nosotros siempre innovamos como partido. En estos momentos el partido está innovando también. Casualmente este evento es parte de esa innovación. Definitivamente que hay cosas que tienen que ajustarse. Eso es normal en toda organización, en todo grupo. Nosotros tenemos cosas importantes que decir y son positivas. Fíjense, algo que yo siempre resalto, y esa es una apreciación muy personal, es que este evento, este momento que yo estoy viviendo, en donde estoy teniendo la oportunidad de expresar mis ideas desde la visión de un hombre común, porque lo que pasa es que en estos escenarios siempre hemos tenido las visiones de gente muy importante en el partido y en el país, pero esas son visiones que tal vez carecen del contenido de la visión de un hombre común como yo. Y nosotros estamos teniendo esa oportunidad porque el partido como tal, el Partido Revolucionario Democrático, es un partido que está innovando con esta presentación. Nos están dando la oportunidad a todos, sin menospreciar a nadie. Y eso yo lo sentí desde el primer momento en que entré por esa puerta a presentar mis documentos el día que me presenté, el día 17 de julio. Lo pensé 2 y 3 veces. Lo pensé 2 y 3 veces. ¿Quién soy yo para presentarme a aspirar a ocupar un cargo tan importante? Bueno, soy un miembro más de los 560.000 inscritos, que tenemos un pensamiento, una forma de pensar. Y en la medida que los partidos vayan construyendo este tipo de escenarios, en la medida que los partidos vayan dándole la oportunidad a sus miembros de poder presentar su visión, en esa misma medida la gente va a empezar a creer en los partidos. Así que yo aplaudo esas iniciativas. Nosotros tenemos a un secretario general, que puede ser todo lo criticado que podamos decir, pero es un secretario general que por primera vez no está aspirando a ser candidato presidencial. Eso es importante que lo digamos. ¿Por qué? Porque eso genera confianza en el proceso. ¿Ya? No estoy criticando a los anteriores secretarios generales, no, al contrario. Tenemos que resaltar esas cosas positivas. Señor Rodríguez, de los partidos. ¿Siente usted entonces que a pesar de las descalificaciones que se hacen contra los partidos pueden y deben ser un instrumento de cambio social para llevar a cabo las transformaciones sociales? Exacto. Tenemos el suficiente capital humano dentro del PRD para hacer ese cambio, para presentarnos con un rostro diferente al que la gente tiene de nosotros como partido político. Así que en ese sentido yo aplaudo esas iniciativas, tenemos que seguir trabajando en ellas y felicito a los que han estado trabajando por construir un nuevo partido, un partido con una visión más amplia que incorpora en el escenario, sin menospreciar a nadie, la visión de todos. Muchas gracias. Otra pregunta. Bien, muy interesante su punto de vista. Muchas gracias. Bien, entrando ya en materia de transformación territorial, que es uno de los grandes ejes también de la visión 2050, tenemos el problema social, ya lo viven todas las clases sociales en Panamá, del ordenamiento territorial. Es decir, hay edificios que se han construido en áreas de baja y mediana densidad. Eso crea problemas de comunidad y a la vez problemas básicos como el suministro del agua, inundaciones, etc.
¿Cómo solucionaría usted eso o cuál sería la propuesta para que colectivamente se solucionara? Claro, hace un rato estaba conversando con algunos compañeros casualmente sobre el tema. Nos dicen, en la comunidad tal no llega el agua y no llega porque no hay la infraestructura todavía construida para que esa agua llegue a esa comunidad. Tenemos que, y yo le decía a los compañeros, nosotros tenemos que tener iniciativas, pero tenemos que tener ideas innovadoras. ¿Qué te parece si en esa comunidad donde tú dices que no hay agua, identificamos un cerro, diciéndolo acá en buen panameño, un cerro, una altura donde podamos instalar un gran colector de agua lluvia y que esa agua lluvia la podamos potabilizar en ese cerro y la podamos distribuir a esa comunidad, por decirte un ejemplo? Tenemos que buscar ideas nuevas, hacer nuevos planteamientos en materia de infraestructura, me estás preguntando. Por ejemplo, en el caso de el agua. Claro, me referí específicamente al tema de las construcciones de edificios en áreas donde eran residenciales, básicamente. Hay un debate interesante en el sentido de que a medida que la ciudad se expande de manera horizontal, se hace más difícil llevar servicios públicos a esas nuevas comunidades por las distancias. Y a la vez usted habló de tranques. Estos tranques también son una consecuencia de la distensión territorial. Claro, nosotros tenemos que buscar nuevos territorios para crecer. Estamos creciendo en un mismo territorio, eso no puede seguir pasando. El espacio es tan reducido en estos lugares que ya difícilmente tú vas a poder meter a todas las personas en ese mismo lugar, difícilmente. Tenemos que crecer hacia las áreas perimetrales de la ciudad de manera ordenada y hacerlo con tiempo, porque estamos apagando fuego en ese sentido. ¿Y considera usted que pudiera ser una solución no crecer de manera horizontal sino vertical? Es decir, que las ciudades pueden favorecerse en la medida en que la vivienda se construye de manera vertical, se concentra la vivienda y se resuelve el problema de los tranques cuando las personas tratan de desplazarse. El tema es más que todo cultural. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir cada uno en su propio espacio, en terrenos de 600, 800 metros, eso ya en muchas barrias no existe, 200 metros es lo más que te da. Pero seguimos creciendo horizontalmente. Claro que tenemos que crecer verticalmente, tenemos que hacerlo, porque el espacio ya es reducido. Los países más desarrollados, por ejemplo, Corea del Sur, ocupa solamente el 30% de su territorio, son 60 millones de habitantes. Y esas personas tienen las casas horizontalmente, no hay casas, horizontalmente no hay casas. La mayoría de las viviendas son horizontales en ese sentido. Y no solamente crecen hacia arriba, crecen hacia abajo, 5 o 6 pisos hacia abajo. La movilización es subterránea y arriba tú no ves carros moviéndose, la gente se mueve por debajo. Y en esos mismos edificios donde la gente trabaja están las escuelas, están los centros de orientación infantil que llamamos acá, para que los niños estén. O sea, la gente está en los mismos lugares, ocupan el 30% de su territorio y conservan el otro 70% del territorio. Y son 60 millones de habitantes. Nosotros solamente somos 5 millones de habitantes. Y en ese sentido nosotros tenemos que crecer de manera horizontal, pero es un asunto cultural también. Tenemos que entender que tenemos que ocupar menos espacio para poder ubicar nuestras viviendas. Muchas gracias. Creo que les corresponde la última pregunta. Sí. Usted habló de un tema de confianza, de creatividad en la sociedad, pero actualmente los panameños sentimos que hay un alto grado de impunidad y esto está relacionado con la administración de la justicia. ¿Cómo abordaría una reforma de la justicia para poder atacar esto y así poder poner en práctica otras propuestas interesantes? Nosotros del Ejecutivo tenemos que plantear propuestas, porque los órganos del Estado son independientes. Tenemos que entenderlo de esa manera. El órgano ejecutivo no puede involucrarse en las decisiones del órgano judicial. Tenemos un órgano judicial ya establecido.
nuestra propuesta tiene que ir encaminada a que se endurezcan las penas. Tenemos que endurecer las penas, pero esa es una propuesta. Tenemos que llevarla a la Asamblea, pero tenemos que llevarla con la participación de la gente para que esa propuesta tenga cabida. Endurecer la pena es una primera de las propuestas. Nosotros tenemos que elevar al grado de delito grave el adueñarse de los bienes de la nación, de los recursos de la nación. Ese es un delito muy grave. Estamos jugando con el futuro de nuestros hijos, estamos jugando con el futuro de la patria, y eso no podemos seguir permitiéndolo. Entonces, elevar las penas es importante, pero también es necesario que haya aplicabilidad de esas penas, haya garantía de que se haga justicia. Y la gente siente que hay ciudadanos de primera y de segunda. Sí, claro, por supuesto. Hay personas que la justicia se le mide, se le aplica de acuerdo de la condición social en la que se encuentra. La gente percibe eso, y con justa razón. Aquí han habido situaciones en donde a las personas se le han juzgado de manera diferente por las mismas situaciones, y eso tiene que cambiar, pero desde el órgano judicial. Nosotros desde el órgano ejecutivo tenemos que brindarle las herramientas a estas instituciones, y tenemos que brindárselas en todos los ámbitos, sobre todo en la parte económica. El presupuesto para el Ministerio Público, por decirlo de una manera, por dar un ejemplo, es muy bajo para el presupuesto que nosotros manejamos en la nación. Es inferior, muy inferior. Un presupuesto, por decirles, de un ministerio de la presidencia, que en un año preelectoral maneja 1.100 millones de dólares, frente a un presupuesto de un ministerio público de 20 millones en un año. No estamos dándole prioridad en la ejecución del gasto público a las cosas que tienen prioridad. Las instituciones que están llamadas a ejercer justicia deben tener la voluntad para hacerlo, pero también deben tener las herramientas para llevarlas adelante, tanto económicas como de personal técnico. Lo invitamos, señor Rodríguez, a hacer su comentario de conclusión. Muchas gracias. Primero que nada, darle las gracias al partido, a su membresía, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes con una visión distinta, con una visión del hombre común, con la visión de la persona que vive cada día las situaciones que viven la mayoría de los panameños. Somos 560.000 inscritos dentro del partido, el partido que fundó Omar, y nosotros venimos con una visión de transformación social. Esa transformación social que requiere el pueblo panameño y que nos lo exige. Pero los primeros pasos tenemos que darlos desde el escenario del gobierno. Tenemos que ejercer un gobierno de calidad, sin hacer mal uso de los recursos del Estado. Tenemos que buscar esa manera, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, desde arriba, pero también desde abajo. La ciudadanía también tiene que hacer su parte. El Estado requiere la participación de todos. Nosotros, los panameños, estamos en la capacidad de autogobernar, de autodirigirnos, de hacer las cosas bien por Panamá, por nuestros hijos, por el futuro de la nación, por nuestros jóvenes. La principal inversión en el país tenemos que hacerla por esas nuevas generaciones de panameños. Si vamos a llegar al gobierno, tenemos que administrar bien nuestros recursos, y lo vamos a hacer basados no en el conocimiento, sino en lo que tenemos en el corazón, que es honestidad, transparencia y una visión de sentido común. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su participación en esta jornada, agradecemos la colaboración de la distinguida periodista, y además agradecemos a los miembros del partido la atención que pueda merecerles este esfuerzo por dar a conocer la visión, las propuestas y la personalidad de nuestros candidatos que aspiran a abanderar nuestra oferta electoral para las elecciones generales del 2019. Muchas gracias. Muchas gracias.